Bien, en este video vamos a ver conciliaciones bancarias. Esto que le figura a su izquierda es el libro banco o mayor de banco. Esto sería lo que nosotros registramos en nuestra empresa. Y por otro lado, a la derecha les figurará el extracto bancario, que sería la información que el banco obtiene sobre nuestra empresa. Es decir, el libro banco lo que nosotros registramos en nuestra empresa y el extracto bancario lo que ellos tienen registrado sobre nuestra empresa. Bien, entendiendo esto, vamos a explicar cómo funcionan las anotaciones de estos dos, tanto para el libro banco de la empresa como para el extracto bancario. Para la empresa, registra las entradas de dinero en la columna izquierda, mientras que en el extracto bancario las registra en la columna derecha. Y para la salida de dinero pasa lo mismo. La empresa la registra en la columna derecha, pero en el extracto bancario la registra en la columna izquierda. Igualmente vamos a ver ejemplos para que se entienda, así que no se preocupen. Bien, lo que ven en pantalla es una conciliación. ¿Ven cómo nosotros registramos un ingreso de 60.000 en la columna izquierda y ellos registran esos 60.000 como ingreso en su columna derecha? Y así para cada uno de los importes. Nos sale de la empresa 40.000, lo registramos en la derecha y el banco en la izquierda. Nos ingresa a la empresa 15.000, lo registramos en la izquierda y el banco en la derecha. Nos sale de la empresa 20.000, lo registramos en la derecha y el banco en la izquierda. Nos ingresa a la empresa 30.000, lo registramos en la izquierda y el banco en la derecha. Y así para cada uno. Al final tiene que coincidir el saldo final de la información que tiene el banco con la información que nosotros registramos en el libro banco. En este caso coincide los 24.000 para ambos. ¿Se entiende? Bien, y ahora vamos a explicar dos conceptos más para hacerlo un poquito más difícil, que sería el concepto de partidas transitorias y permanentes. Las partidas transitorias son aquellas que no tenemos que corregir nada, sino que se corrigen solas con el tiempo, normalmente al mes siguiente. Y las partidas permanentes son aquellas que sí debemos corregir, porque hay algo mal hecho. Igualmente no se preocupen si no entienden, porque vamos a platicar para que se entienda. Bien, empecemos con el ejemplo 1, partidas transitorias. Haciendo un análisis a priori, vemos que no coincide el saldo final, así que hay diferencias que hay que chequear. Vean cómo los 60.000 están bien registrados en ambos lados. Después los 20.000 también bien registrados en ambos lados. Estos 20.000 que dice cheque es, por ejemplo, que emití un cheque a un proveedor y este lo fue a cobrar a los días siguientes desde que lo emití o desde que se lo entregué. ¿Se entiende? Después los 50.000 también están bien registrados en ambos lados, pero los 12.000 y los 42.000 no están registrados. Bueno, esto se debe a que, por ejemplo, el cheque de 12.000 se lo emitía a un proveedor, pero este no ha ido a cobrarlo al banco. Así que el banco aún no registra ese cheque. Pero yo apenas se lo entregué al proveedor, lo anoté en mi libro banco. Esto quiere decir, por ejemplo, que si se lo entregué el 30 de marzo, por ejemplo, el proveedor va al banco el 2 de abril a cobrarlo. Bueno, esta salida para el extracto bancario recién se va a ver reflejada en el mes de abril. ¿Se entiende? Esto quiere decir que no hay que corregir nada, ya que con el tiempo se va a corregir solo, normalmente al mes siguiente. Y luego tenemos los 42.000 pesos de depósito. Lo que pudo haber pasado acá es que, por ejemplo, salgo de la empresa, voy directo al banco y lo depositamos el 31 de marzo a las 23 horas de la noche. Bueno, pero el cajero automático abre el 1 de abril recién. Así que me van a reconocer ese depósito recién en abril, en el extracto bancario de abril. ¿Se entiende? Bien, estas son las diferencias transitorias, es decir, se solucionan solas con el tiempo. En estos dos ejemplos se van a solucionar en el mes siguiente.
Pero esto no termina acá, porque si nosotros fuéramos empleados, estamos a cargo de las conciliaciones bancarias y viene el supervisor, encargado, gerente o dueño y me pide que le explique por qué hay una diferencia. Tendría que explicarle, mira, lo que pasa es que el cheque de nuestro proveedor aún no lo fue a cobrar, así que esta salida se va a ver reflejada en el mes que viene. Eso le diría. Y el depósito le diría algo como, mirá, lo que pasa es que lo hicimos a último momento, justo en el último día del mes, así que esa entrada nos va a figurar en el extracto bancario de abril recién. Esas explicaciones se las tenemos que dar cuando nos las exigen. Luego tenemos las diferencias permanentes. Acá lo más probable es que hayamos cometido un error, o el banco haya cometido un error. La verdad es que el banco pocas veces se equivoca, así que lo más probable es que nos hayamos equivocado nosotros. Bien, primero lo primero. Vemos en este ejemplo que el saldo final no coincide tampoco, así que algo pasó en el medio y hay que chequear. Fíjense que el depósito de 90.000 está ok en los dos lados. Los 30.000 también están ok en los dos lados. Pero hay una diferencia en el depósito de 40.000, que nosotros registramos 40.000, pero el banco registró 44.000. Lo que pudo haber pasado acá es que nos hayamos equivocado, lo más probable. Yo hice un depósito de 44.000 y cuando volví a anotar el importe, en vez de anotar 44.000, apreté mal una tecla y puse 40.000. Pudo haber pasado eso. ¿Se entiende? Bueno, acá habrá que hacer un ajuste, es decir, debo corregir ese error y para ello hago un ajuste de depósito por esa diferencia. En este caso, de 4.000 pesos. Obviamente lo pongo en la columna de entradas ese ajuste, para que se logre reflejar un depósito real de 44.000 pesos. ¿Se entiende? Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de partidas transitorias y permanentes combinadas. Vemos que en este ejemplo los 80.000 están ok en ambos lados, pero hay un error de depósito que vemos que tenemos registrado 22.000, pero el banco tiene registrado 20.000. Vuelvo a repetir, el banco casi nunca se equivoca, así que lo más probable es que nos hayamos equivocado nosotros. En este caso vamos a suponer que hicimos un análisis y nos equivocamos nosotros. Acá tenemos que hacer un ajuste de 2.000 pesos, pero fíjense que como registramos de más, esta vez debemos hacer un ajuste, pero en la columna de salidas, porque necesitamos achicar el depósito. ¿Se entiende? Y luego tenemos el cheque número 4211, que no figura en los registros del banco. Acá lo más probable es que le pagamos a un proveedor con un cheque, lo registramos nosotros en nuestro libro banco, pero el proveedor todavía no fue al banco a cobrarlo. ¿Se entiende? Igualmente, si tienen dudas, consultas, preguntas, pueden hacérmela en los comentarios. Yo voy a intentar responder y estar al pendiente de sus consultas o dudas. Así que esto ha sido todo por la clase de hoy. Nos vemos en el siguiente video.